Castillo Astudillo, ¿cómo estás, oye? Castillo Herrera, tanto tiempo, Mucho tiempo. tantas aventuras, Así tantas es. giras, Sí, así es. tantas grabaciones. Pero, Olvídate la grabación. sí, eso sí. Fueron Hay que 4.000, sí que... o ese, ¿agüita caliente? ¿Ya? ¿Sí? ¿Tenés tecito? Tecito tengo, Ya, pues. más sano. Dice, Hagámosle dice. al tecito. Sí, ahí ¿Cuál? toma, ahí tiene para que le eche azuquita. Ahí está. Está Usted me bien. dirá cuánto. Ahí estamos bien. Oye, Adriano, Dime. ¿cuánto tiempo que nos conocemos? ¿Te acordáis tú, no? Eh, ¿Cuántos años más o menos? Espérate, que tú me conoces a mí, Eso, 41. toma. 41. Que yo te conozco a ti un poco menos, porque yo te conocí verdaderamente para el año 83. 83. Claro, pues cuando hicimos nuestro pueblo. Claro, tenéis toda la ¿Cierto? razón. Estábamos en una fila, ¿te acordáis? Sí, en una fila, Estábamos en un casting. en un casting y yo te había visto en La Viuda Astuta cuando estaba en segundo medio Sí, y te digo, Adriano, hola, yo lo vi a usted. sí. Y Sí, tú me acuerdo. me miraste así para abajo. Ah, sí. ¿Y de dónde eres tú? Yo soy egresado de la Escuela de Teatro de la Universidad de Chile. Ahí- qué ahí- interesante. ahí te di más bola. Ahí viste más bola. Oye, disculpa, se me fue esto para allá. ¿Te acordás, no? Sí, me acuerdo, sí me acuerdo. Qué linda perfecto. gira, ¿eh? Muy linda, muy linda. Oye. Ah. Eso fue por ahí por el año 83, 84, creo yo. ¿ah? Justamente, ¿Cierto? justamente. Oye, qué increíble. Una gira tan linda porque era un grupo, yo recuerdo, primero venía recién saliendo de la escuela, Claro. un grupo consagrado como el director, Domingo Tessier, Claro. Osvaldo Silva, que era el productor, tú que yo te veía también en el teatro de José Aguilar. Sí. Además, tú me viste el año 74 o 75 en el Camilo Enrique haciendo La Vida Astuta, lo que dijiste recién. La Viuda Astuta, justo. Sí. Yo ahí me enamoré aún más de este oficio, de esta profesión tan linda. Sí. Porque me encantó, bueno, hiciste una comedia maravillosa de época, Sí. unos vestuarios preciosos y además una música muy linda de barroco andino, me acuerdo. Sí. ¿Quién era el encargado del vestuario y la escenografía? ¿Te acuerdas? Sí, sí, obviamente. Sí, pues ¿quién? ¿Te acuerdas? Sergito Zapata. Sergio Zapata, Qué gran lindo. hombre de vestuario, escenógrafo, un técnico maravilloso. Él hizo vestuario en la teleserie La Villa y en La Sombra del Ángel, que ahí yo trabajé en las dos teleseries con él. Tenés razón. Claro, sí, me acuerdo. Y lo fuimos a despedir ahí en el Teatro Antonio Varas. En el bar así. En el bar lo fuimos a despedir. Qué cosa tan linda. Hagamos un brindis por Sí, por Sergito Zapata. Sergito Zapata. Y tantos que ya no están. Oye, nos ponemos a hacer brindis por todos los amigos, grandes artistas que ya no están. No vamos a terminar nunca, ¿no? Nunca, claro. Nunca. Pucha. Claro, y- Acaba de desaparecer Mayer, ¿te acuerdas del perrito Mayer? El Sergio Meyer, claro, que era nuestro director de escena. Director de escena. Tú lo tuviste en el teatro, en el Varas, en el Teatro Nacional, y nosotros lo tuvimos en el Itinerante, lo tuvimos, ¿no? Claro, 2 años, el teatro itinerante. Ya. Claro, tú tuviste 1 año y después Claro. volviste. Sí. Y yo el segundo año yo fui protagonista de la obra Manuel Leonidas Donaire y las 5 mujeres que lloraban por él, de Alejandro Sivikin, que estaba Sí. autoexiliado en Centroamérica. En Costa Rica, sí. En Costa Rica. Sí. ¿Sí, te acuerdas? Sí, Sí. claro que sí. Oye, qué triste que se haya ido Sergito. Sí, a mí me sorprendió porque yo lo vi hace muy poco tiempo en el Vara y lo encontré bien, me sorprendió profundamente. Sí. Pero tuvo una linda despedida. Ah, qué Lo bueno. despidieron ahí en el Antonio Vara. Le hicieron un homenaje en la calle. Ah, ¿viste? qué lindo. Sí. Bueno, hay 2 del teatro itinerante que los despidieron ahí, pues el Cholo, el Miguel Alvarado, Sí, el Cholo también. sí, también ahí. Qué bueno, qué Y bueno. ahora el perrito Meyer. Sí. Fue una buena idea esa. Sí. oye. Son buenas ideas. Sí. Ahora, tú sabes que yo siempre me he preguntado cómo una persona que está estudiando ¿De qué te estás química y farmacia, Ah, te estás una persona acordando de mí. que egresa de química y farmacia, una carrera difícil, y se pone a hacer teatro y se transforma en este gran personaje que es el compadre Moncho. ¿Qué te pasó en la cabeza, weón? No, mira, te voy a contar la verdad. Yo fui formado como para estudiar ciencia,
para que yo fuera un científico en el Instituto Nacional. En el Instituto Nacional de la década del 50. Claro. ¿Viste? En que era el mejor colegio del país. Ahí me formaron como para que fuera científico. Y un paréntesis. Hablemos de educación pública, Así. de calidad, y donde no había diferencias sociales. Estaba No. el hijo del carnicero, el hijo del médico, del constructor civil, del ingeniero, cosa Sí, que señor. no había una discriminación social. Sí, y esa era la gran ventaja que tenía la selección en ese tiempo. Porque en la selección tú no te fijas en el origen, ni de dónde viene, ni de qué clase social es la persona que está dando el examen de admisión. Claro, Ahí lo único que importa es que tú respondas bien lo que te estás preguntando. Claro. ¿Viste? Y es por eso que yo tuve muy buenos compañeros en ese tiempo, que todavía los frecuento. claro. La mitad de ellos ya se han ido, Ya. pero todavía me queda la mitad de esos compañeros, que son o médicos o ingenieros, Claro. algunos eran abogados. Tú saliste de la enseñanza media e inmediatamente entraste a la universidad. Inmediatamente. Es decir, la verdad es que el instituto en ese tiempo era, como te digo, el mejor colegio del país. Y todos los que salíamos de ese colegio entrábamos casi por un tubo a la universidad. O sea, que no entrara a la universidad era muy raro, pero muy raro. Incluso el bachillerato, porque en ese tiempo no había prueba de aptitud. Claro. Bachillerato, compadre. Sí. Y el bachillerato era una hoja en blanco que te pasaban, ¿viste? Y yo lo di en el propio instituto, en una sala que había sido mi sala como en segundo, ahora sería segundo medio, en cuarto humanidades, ¿viste? Qué lindo. Ahí di yo Qué lindo. mi bachillerato. Y el profesor o los profesores que llegaban con tiza en un pizarrón, escribían las preguntas y tú respondías las 7 preguntas que te hacían y entregabas el papel. Eso era el bachillerato. Era bien complejo. Claro. Era bien Te, complejo. te podían preguntar cualquier cosa. Cualquier cosa. Claro. Cualquier cosa. No. Entonces, todos los de ese colegio entrábamos a la universidad. Y resulta que yo, como no me gustaba la medicina, ¿viste? Todos mis compañeros entraron a medicina, pero a mí, como no me gustaba la medicina, entré a química y farmacia. ¿Viste? Esto fue el año 1960. 1960. Imagínate. Oye, ¿pero a ti te gustaba eso o entraste...? No. A mí me gustaba la ciencia. Ya. ¿Viste? Y como no me gustaba la medicina, tuve que optar por unas carreras que no fuera medicina. Es decir, tenía odontología, química y farmacia, agronomía también podía ser, pero no, me quedé con... Además, tengo que contarte que hay un profesor leyenda en el instituto, que es el Negro Santander, ¿viste? Ya. Profesor de química. Tú le nombrabas al Negro Santander y todos tiritaban, ¿viste? Y yo era jefe del Negro Santander. ¿viste? Toma. Entonces, era lógico que entrara a estudiar química y farmacia. Hay algunos compañeros míos que hoy tienen 84 años, como tengo yo, que aún despiertan en las noches mojados porque el Negro Santander los va a entrevistar. Los Valde va a hacer una prueba el día siguiente. Qué bueno. Negro, gran profesor de química. ¿Sí? Yo también tuve de profesor a Alberto Zapata, por ejemplo, en matemáticas, que era el que corregía el libro de Proschle. El libro de Proschle era el de álgebra, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Que usaba todo el mundo en Chile. Claro. Bueno, el profesor mío corregía a Proschle. Imagínate, Mira. ese tipo de profesores tenía yo. Después en la universidad tuve a Mercado, que también tenía un libro de matemáticas. Fui alumno de Luxoro, de Mario Luxoro, que es el primer doctor que hubo en Chile, el año 57. El primer doctor de una universidad norteamericana, más bien dicho del Instituto de Massachusetts, ¿viste? El MIT, Massachusetts Institute of Technology, el Instituto Tecnológico Massachusetts, que es lo más prestigioso que hay en Estados Unidos. El primer doctor que tuvo Chile salió de ahí, Mira. el año 57. Bueno, Yo ¿y lo cómo, tuve- y lo cómo tuve profesor. un tipo así científico termina siendo el compadre Moncho, hoy día, muy raro. un ícono hoy día, un personaje digamos, que está en el inconsciente colectivo de todos? Compadre. Hasta ahora que terminó Los Venegas, todavía yo voy contigo, buena compadre Moncho, a una cuadra. Sí, señor. Entonces, pero ¿cómo pasaste de eso científico a esto? Mira. ¿A esto? A esto. En lo que has terminado. Es lo que has terminado. Oye. Y después, con gira y con Sí, esa con trasnochada y todas esas cosas. Qué terrible. Oh, Qué terrible. No me hagas dar escalofrío.
¡Oh, qué tiempo! ¿Cómo terminaste haciendo teatro? Porque yo estaba estudiando química y farmacia ¿Ya? entre el año 60 y 64, y entre el 60 y el 64, esa década del 60 es la década más política de Chile en el siglo pasado, ¿viste? Sí. Salió Frei Montalva, después sale Allende, ¿viste? Era una década muy política y todo se conversaba en términos políticos. Por supuesto, allá en Quinta Normal, donde yo vivía, se formó un teatro político, por supuesto, ¿viste? Ya. El Teatro de la Quinta, formado por el hermano de Richard Rojas, el folclorista que tú conoces. Sí. El hermano, que se llamaba Elizaldo, él formó el teatro. Elizaldo era parte del Instituto del Teatro de la Universidad de Chile, del Antonio Vara, ¿viste? Y ahí formó ese teatro, que era un teatro fundamentalmente político, un teatro social. No era panfletario, eso era muy bueno. No era un panfleto que salieras a gritar, vote por este. No. Era un teatro de carácter social, ¿viste? Entonces, ellos partieron montando una obra que se llama Tierra de Dios, que era el problema que tenían los campesinos, que se habían tomado unas tierras en el sur y que los llegan a sacar, ¿viste? El gobierno manda a sacarlos, ¿viste? Y ellos se rebelan y qué sé yo, y se mandan a cambiar al monte, ¿viste? Ese es el tema más o menos general. Entonces ahí había 2 carabineros que entraban a detener al dueño de casa, ¿viste? Y un día uno de los carabineros no llegó. Fueron inmediatamente a buscarme a mí, porque yo los conocía a todos, Claro. yo era amigo de todos, pero yo no participaba en eso. Me fueron, oye, por favor, hazte una gauchada, hazte un carabinero que nos falta. Oye, pero si yo no tengo una... Hazte una... Y fui y hice un carabinero. Tenía 2 parlamentos, bien cortitos. Lo hice. Pasaron como 4 meses. Oye, ¿te acordás de cuando dices, háztelo de no, porque no llegó este otro gallo? Ahí llegué. Y así sucesivamente me llamaban. Yo estaba ya estaba en tercero o cuarto de química y farmacia, entonces me llamaban cada 5 meses para hacer algo chiquitito, por supuesto. Después ya me pidieron que hiciera una cosa más grande. Me dijeron, oye, tenés que participar en una cuestión más importante. Oye, pero si yo estoy terminando mi carrera, pero no, te vamos a dar una cosita chiquitita. Y se montó el pilón de Elizaldo Rojas. ¿De qué se trataba el pilón? El pilón se trataba de haber sido una toma, ¿verdad? Una toma de terreno de unos pobladores que por supuesto construían sus casas a los lados, pero alrededor de un pilón donde iban a buscar agua. Ahí se desarrollaba todo. Y ahí estaban los problemas, los amores, los desamores, los enojos, alrededor del pilón, ¿viste? Entonces yo era uno de los pobladores que llegó a sacar agua, dijo 2 o 3 cosas y se fue. Ni un problema. Ya después me dijo, oye, ya, déjate de broma. Tenés que hacer algo más importante. ¿Y todo eso era semiprofesional? Amateur. Eran puros estudiantes Ya. de universitarios, eran 3, habían 2 estudiantes de colegio. Y no, todo es independiente, amateur, aficionado, claro, aficionado. Y tenía muchas condiciones. Uno de ellos era Jorge Barba, hermano de Adriana Barba, que tú conociste. De la Facultad de Arte, claro, que, Facultad de también Arte, se nos claro. fue la Adrianita Barba. Sí, también se fueron los 2. Entonces, qué sé yo, me dijeron, mira, tenemos que ir al Festival de Teatro de la Universidad de Chile, que se hace en la Quinta Vergara de Viña del Mar, pero vamos a llevar una obra importante ahora. Vamos a llevar Tupac Amaru, de Osvaldo Dragún, gran dramaturgo argentino. ¿Ves? Es muy buena y tú tenés que hacer el representante del Imperio Español. Oye, pero no, que no sea mucho, no, si no es el protagonista, pero tiene una participación mayor, pero tú, con tu forma de ser, que si tú vayas a hacer bien eso. Bueno, ya, pues, lo hice. Nos conseguimos el vestuario con la gente del Teatro de la Chile. Ellos nos prestaron porque era una obra de época, imagínate, Tupac Amaru, Imperio Español. Sí, claro. ¿Viste? Y resultó que en ese año, esa obra, con esa actuación y esa dirección, llamó muchísimo la atención en el Festival de Viña, que había muchos críticos mirando. Y tú saliste mejor actor. Yo fui el mejor actor de ese festival, Sí. Y Osvaldo Rodríguez, ¿te acuerdas? El profesor de historia del Teatro de la Chile, en la Escuela de Teatro, ¿lo tuviste? No. No, ya no, estaba exiliado ya. No, porque tenemos algunos años de diferencia. No es que me haga el joven, pero, no. pero tenemos... Tenemos unos 15 a 17. Y claro. 17 y 20 también. Y 18, claro. Sí, claro. por ahí. Sí. Ahora, yo te digo, yo
recuerdo muchos nombres sin haberlos conocido, Sí. porque en mi época había un respeto a la trayectoria. Sí. Sin embargo, hoy día, ¿qué opinas tú de los jóvenes que hoy día no tienen ningún respeto a la historia del teatro, de los inicios, de la gente que inició esta cuestión? O tú tenés que andar con un currículum al lado para que te respeten, algunos muchachos de las escuelas de teatro. Claro. O tenés que estar saliendo en televisión para que te respeten. O sea, yo lo veo cuando voy a Chile Actores, que hay gente que no te pesca, que no te saluda, y uno dice, qué importantes que son. Mira, es que lamentablemente, oye, lamentablemente han pasado muchos años y la televisión se ha comido un poco la actividad teatral. No la ha hecho desaparecer, porque el teatro no va a desaparecer nunca. La televisión va a desaparecer, pero el teatro, yo te aseguro que no va a desaparecer nunca. No. Entonces... El eterno moribundo. El eterno moribundo, el eterno con problemas, con crisis y todo el asunto, pero no va a desaparecer nunca. Entonces, resulta que los jóvenes hoy solo ven los actores que trabajan en televisión. Ven muy poco teatro, la gran mayoría ve muy poco teatro, no se ven ni entre ellos. Claro. Entonces, ¿quiénes son los actores para ellos? Los que aparecen en la televisión. Si tú no apareces en televisión, estás jodido. Claro. Estás jodido. Por eso que es un problema, es un problema. Sí. Pero lo tuyo, al final, ya volviendo, tú dijiste, ¿sabes qué? Me gustó esto. ¿En qué momento dijiste, esta cuestión me gustó, yo quiero seguir adelante, quiero vivir del teatro? ¿En qué momento? Tú recordaste muy bien ese festival del año 64 o 65, no me acuerdo, en que soy el mejor actor del festival, la obra es la mejor obra del festival, en la dirección es la mejor dirección. O sea, nos ganamos todos los premios. Y había muchos actores en el público cuando entregaron los premios. Entonces ahí me contrataba, había muchos actores profesionales y directores, incluso entonces me contrataron inmediatamente. Me contrató Lucho Córdoba, y me empezaron a contratar los profesionales. El gran Lucho Córdoba. El gran Lucho Córdoba me contrató, ¿viste? Y fui a actuar con él. Ya empecé a hacer la memoria y ya estando en gira con Lucho Córdoba, yo dije, no hay vuelta, parece que yo soy de este lado. Y me quedé haciendo teatro. Y en forma muy irresponsable, eso te lo digo muy en serio, no terminé la memoria. Yo debí terminar esa carrera. Sí, claro. Porque es una carrera difícil, es una carrera que te permite tener una buena vida, una muy buena vida, ¿viste? Yo debí terminar. Además, una cuestión que siempre le digo a los jóvenes, compadre, usted empieza algo, lo desarrolla y lo termina. Sí. No deje nunca cabo suelto. Yo cometí ese error, dejé ese cabo suelto, no me titulé. Hay otro cabo suelto que dejaste también que te lo voy a preguntar después. He dejado más. Sí, pero por favor, recuérdamelo. Pero te lo voy a recordar después. Recuérdamelo. Oye, ¿por qué te pregunto esto? Porque en el caso mío, era otro contexto histórico, político, social, y yo por necesidad aprendí a tocar guitarra, una necesidad de desahogo. Y me di cuenta que en el teatro estaba la danza, la música, la plástica. Entonces empecé en un taller de teatro en el colegio, y ahí yo me enamoré y fue un bichito, que yo tenía claro desde que salí, yo quiero estudiar, quiero ser actor. Y mi problema fue mi mamá. Pero lógico. ¿Cachai? Entonces por eso yo digo tú eres digamos una historia atípica. Muy atípica. Una atípica, un weón extraordinario, weón, que así es lo que has querido, weón. Eso sí, y ahora, detente ahí. Por favor, me detengo. Detente ahí. Me detengo. Porque te llama la atención, porque tu mamá te llamó inmediatamente la atención cuando tú dijiste, yo quiero ser actor. Mamá, no, mijito, ¿cómo? Justamente. En mi caso, yo fui actor, ¿viste? Y en mi casa, tranquilo. Mi padre, de repente a final de año, oye, supe que estabas estudiando aquí en mi farmacia, sí. Ah, ya, perfecto, ya. ¿Necesitáis plata? Ya, toma. Bueno, mi madre igual, ¿viste? Y de repente, a mi papá, mi padre almorzaba con los españoles que vinieron en el Winnipeg, en el centro. Trajo Neruda. Eso, Neruda, Pedro Aguirre Cerda, claro, y toda esa gente buena. Y almorzaba con ellos. Y uno de los españoles le dice, oye, vi a tu hijo en el diario. No estoy leseando en qué. Dicen que está trabajando con Lucho Córdoba en el teatro. ¿En serio? Llegó mi papá a la casa. Oye, me dijo, un español me dijo que estaba trabajando con Lucho Córdoba aquí. No estaba estudiando aquí en mi farmacia. Sí, papá, lo que pasa es que me dediqué a esto, porque verdaderamente me gusta este asunto. Estoy trabajando. ¿Y cómo te pagan? ¿Tú crees que me dijo cómo se te ocurre? ¿Y cómo te pagan? No,
bien decente. No se ganaba mucho en el teatro, tú sabes. No, bien decente, papá. ¿Necesitáis plata? No, no te preocupes. Ah, ya, pues. Y mi mamá feliz, que yo salía en los diarios y todo. ¿Tú Claro. crees que alguna vez me dijeron, ninguno de los dos, que me dijeran, oye, ¿cómo es posible que no has terminado esa carrera? Estaba haciendo la memoria, al que me retaran? No. Los dos eran de esas personas que pensaban que los hijos son mundos independientes. Mira, Que su obligación como padre es controlarlos. Fijarse que no se estén desviando, que vayan por un camino que es correcto. Eso hacían mis viejos. Miraban de lejos así, mira, este gallo no está bien. La única vez que mi papá me tocó a mí, porque en ese tiempo golpeaban harto, ¿ah? Sí, claro. Golpeaban harto. La única vez que mi papá me golpeó a mí fue una vez que me pilló jugando pool en un pool de San Pablo con unos delincuentes. Porque por San Pablo, tú no nacías en ese tiempo, por San Pablo pasaba un carrito. Y mi papá tomaba ese carrito que se iba lentamente y pasa y mira para el pool y ahí estoy yo jugando con unos delincuentes. Pues. Yo estaba como en tercero o cuarto humanidad en el Instituto Nacional. Pues. Tiene que haber sido por ahí por noviembre o diciembre en que yo salía. ¿Viste? Y llega a la casa y me dice, oye, ¿qué estaba yo haciendo ahí en ese pool? Bueno, estaba jugando con unos amigos. ¿Cómo unos amigos? Esos todos son delincuentes. ¿Cómo se te ocurre? No quiero verte más ahí. ¡Pah! Y me hace así con la mía, para un gallo fuerte. sí. ¡Pah! En el pecho me tiró cagando encima de la cama. ¡Pah! Dije, no te preocupes, viejo, no más. Nunca más fui, pues. Claro. En ese tiempo se hacía caso a los viejos. No, sí. Sí, ¿viste? No, no como ahora. No como ahora. Oye, ahora amenazan hasta con cuchillo al papá. Sí, y a los profesores. A los profesores. Claro, qué terrible. ¿No? Eso tiene que cambiar. Tiene ¿eh? que cambiar. Eso. Oye, a mí, tal como dijiste tú, mi mamá me dijo, te vas a morir de hambre, Cierto. tienes que ser profesor de música, como te gusta la guitarra, como tu hermano que fue profesor de matemática, pero actor por ningún motivo. Total, que me puse a estudiar electrónica y después entro a la escuela de teatro, después de 2 años que había egresado. Y después de eso ya dije yo, mamá, chao, cambio fuera. ¿Tuviste 2 años estudiando otra cosa? Claro, estudié electrónica y otras cosas. Y estuve, mira, trabajé en la Vicaría de la Solidaridad. Ah, Cuando estaba en la escuela de teatro repartiendo el boletín Solidaridad. ¿Cachai? Y me pongo a estudiar teatro y dije, mamá, esto es lo mío, discúlpame. Bueno, y cuando salgo en el primer comercial, de Pan Médica, me acuerdo, mi mamá orgullosa, Feliz. las vecinas, todo, uy, vi a su El hijo, niño, el el niño. niño en la televisión, es mi hijo. Y ahí estaba feliz mi mamá. Debe estar por ahí ese comercial de Pan Médica, lo hice con Néstor Castaño, que lo daban todos los días en el Tele 13, Canal 13, que Claro. auspiciaba el noticiero. Y después de eso ya mi mamá ya se relajó. Claro. Y la verdad que los dos hemos tenido mucha suerte. Yo nunca he tenido que dedicarme, como otros colegas, a vender seguros, Sí. qué sé yo, ISAPRES, como otros colegas que vendían ISAPRES, hasta corbata me acuerdo que andaban vendiendo. no, y ahora, Y- compadre, que algunos de los colegas y buenos actores, pues, Sí, claro. están haciendo empanadas, venden pan. Uber, Sí, claro. pues. Bueno, te digo, toquemos madera, 1, 2, 3. Nosotros hemos vivido del teatro y yo nunca paré. Yo salí de la escuela de teatro y me agarró el teatro itinerante, donde nos conocimos, Sí, señor. en esa famosa fila. Sí. Y yo diría que soy de mi generación de los actores que hizo más teatro, porque a mí me había llamado la televisión, pero dije, no, yo quiero ser el protagonista del teatro itinerante y después voy a tomar la televisión, y así fue. Sí. Y después estuve en la teleserie La Villa, donde fui el galán pobre, Sí. porque éramos pelito negro, en ese tiempo eran todos anglosajones los galanes. Tenía ya harto pelo en ese tiempo. Tenía harto pelo y crespo más encima. Crespo, claro. Qué increíble. Y después de mucho tiempo estuve de protagonista, acuérdate, de la Universidad de Chile, en la obra Fair Play, ¿se llama? Fair Play. Tú fuiste protagonista del teatro itinerante, de Fair Play. Hice música para el teatro itinerante. ¿Tú sabías que yo pertenezco a la SCD? Sí, pues sí sé. Con un CD que se hizo, y todo esto por necesidad, para el programa Hugo. Con la Ivette Vergara. Con la Ivette Vergara se hizo el CD. Yo de ese CD soy autor de
las 12 canciones, 6 son compartidas y 6 son mías. Mira. Y grabamos con Sandro Larenas, que él hacía la voz del muñequito. Del muñeco. Y claro, hubo momentos difíciles en nuestra carrera. Yo creo que para ti, para el tiempo de cuando vino el golpe de Estado, yo creo que tuviste mucho tiempo cesante, ¿no? Porque tú no te fuiste.